Señor, tú eres bueno con los pobres. Señor, tú eres bueno con los pobres. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre es el Señor. Señor, tú eres bueno con los pobres. El Señor en su santa morada es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Señor, tú eres bueno con los pobres. Tú derramaste una lluvia generosa, Señor. Tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. Señor, tú eres bueno con los pobres. Señor, tú eres bueno con los pobres. Hola, buenas noches. Qué placer el volvernos a encontrar este lunes 29 de enero del año 2024 en nuestro espacio virtual de Biblia. Esta noche, día lunes, con el aprendizaje, con la continuación del estudio de Pablo, apóstol de Cristo. Agradezco de verdad mucho tu presencia y deseo que hayas tenido un fin de semana agradable, tú y toda tu familia. Y te invito a que, como siempre, alabemos al Señor y digamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto,
fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, le pedimos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos tengan la gracia de estar entre nosotros como todas nuestras sesiones de Biblia, que nos ayuden a escuchar su palabra, anidarla en nuestro corazón, reflexionarla, ser testigos cristianos de nuestra fe y, si es posible, algún día llevar hasta los rincones de la tierra la palabra de Cristo Jesús. Y te quiero comentar que con relación al cántico que escuchamos en la apertura de esta sesión, es un canto inspirado en el Salmo 68, que se titula La gloriosa epopeya de Israel. Este salmo fue compuesto por David y se le dio música por el maestro del coro. Si advertiste, este cántico nos habla en una forma resumida de la historia de la salvación. Toca varios episodios y en todos, claro, el canto general, el canto comunitario, es darle alabanza a Yahvé, Dios, por su grandeza y por ser quien está siempre con los pobres. Recordemos que en el caso de la redacción bíblica, el decir pobres no engloba a los que económicamente son pobres, sino que además de ellos, a todos los que son pobres de espíritu, entre los cuales, por supuesto, que estamos nosotros. Y entonces, en eso, en esta rápida recopilación de eventos, igual tiene algunos aspectos que nos habla del Génesis, otros que nos habla de la salida de los judíos de Egipto, nos habla también de cuando se constituye el pueblo de Israel en el Sinaí y su camino. En algunos episodios, por ejemplo, cuando dice que cae lluvia, es una manera prefigurada de hablar de lo que será, de lo que fue, más bien dicho, el maná para todos los peregrinos en este éxodo. Hay algunas cosas que se adelantan a la época en que fue escrito, y esto está versado mucho en profecías de Isaías, primordialmente, también en escritos del Deuteronomio, que es de Moisés, y hay algunos otros alusiones. También tenemos a Jeremías y a Ezequiel primordialmente, y está enriquecido con relaciones a otros salmos. Constituye una pieza muy hermosa de alabanza a Yahvé, Dios. Bueno, así como nosotros comenzamos nuestra sesión de hoy dándole alabanza a Dios y dándole alabanza a Jesús, su unigénito, bueno, pues estamos en condiciones de poder comenzar nuestra sesión de hoy y le pedimos a Jesús y a su Espíritu Santo que reciba nuestra oración y que todo este año estemos muy unidos a ellos por la petición del Sumo Pontífice de que este año lo dediquemos muy especialmente a hacer oración para prepararnos
para que en el 2025 celebremos dignamente el Año Santo. Pero además de que nos preparemos para darle gloria en ese Año Santo, pues que nuestra oración conlleve el pedir por todos nuestro prójimo y sobre todo pedir por todas las personas que sufren en las zonas de conflicto en este mundo, y también que tengamos en consideración a los migrantes y a todas aquellas personas que por no encontrar alternativas de subsistencia digna en sus países tienen que emigrar, arriesgando gran parte de su integridad y de su familia por buscar mejores opciones. Todos merecemos no solamente comer, sino vivir en paz, y muchas veces no lo podemos encontrar en todos los lugares. Así que, pues bueno, una vez dicho esto, vamos a entrar ya al estudio de nuestro curso de Pablo Apóstol de Cristo. Recordemos que, como nos indica nuestro guía, el padre Salvador Carrillo Alday, recuerda que mucho de lo que vemos en nuestro curso está basado en su libro de Pablo Apóstol de Cristo, pero por sugerencia de él mismo, en la mayoría de las ocasiones, de ser posible, tenemos que remitirnos en primera instancia al texto sagrado, a la Biblia. Y hoy vamos a hacerlo, y solamente que necesitemos un poco más, nos remitiremos al texto de apoyo del padre Carrillo. Pero hoy quiero, como habíamos visto, ya concluimos con toda la redacción y con todo el estudio de lo recopilado en el libro de Hechos de los Apóstoles, y lo complementamos con lo que el padre Carrillo nos pone en su libro referente a los últimos años de Pablo y a su muerte, que se dio en Roma aproximadamente por el año 67, en las afueras de Roma, en lo que ahora está la Basílica de San Pablo Extramuros, que te comenté, es una de las 4 basílicas eh, que están bajo la atención y cuidado del Papa. Pero como ya concluimos con la vida, pudiéramos cerrar el capítulo de la vida de Pablo, y ahora vamos a entrar al estudio poco a poco de sus epístolas. Recordemos que es algo maravilloso el podernos remitir a ellas por muchas razones, y quizás una de las principales razones es que quiero que tengas la claridad y que dimensiones en tu corazón y en tu espíritu y en tu ser lo que hoy vamos a estar leyendo. Hoy vamos a comenzar a analizar la primera epístola a los tesalonicenses, misma que fue escrita aproximadamente a finales del año 50 y en los primeros meses del año 51. Y la gran importancia, además de su contenido doctrinal, es que esta epístola es el primer escrito que se, con el que se inauguró el Nuevo Testamento. Sí, de ese tamaño es la grandeza de la epístola a los tesalonicenses. En el mismo año 51 también escribió la segunda epístola a los tesalonicenses, que pudiéramos decir es un complemento de la primera, y que quiero decirte, para que dimensiones un poco más lo que hoy vamos a ver, es que hay varias formas de estudiar los escritos bíblicos. Algunos de ellos obedecen
Hay 4 criterios para que te ubiques. Hay uno que se refiere a la canonicidad, y al decir canonicidad debemos de entender a su grandeza de acuerdo a la catalogación que del escrito hace el magisterio de la Iglesia. No por fuerza quiere decir que tenga una característica específica para que sea primero o segundo o tercero. Se versa casi siempre. Los criterios en la canonicidad obedecen a que se reconozca que este escrito fue verdaderamente inspirado en el Espíritu Santo por el escritor sagrado, y esa es una de la principal característica para que sea reconocido en el canon. Canon quiere decir medida, quiere decir norma, para que nos entendamos mejor. Y la canonicidad de los escritos de la Biblia viene desde la época de los judíos, más o menos por el año 270 antes de Cristo, que ellos pidieron que se hiciera una revisión de su Biblia, que ya hemos hablado varias ocasiones que por necesidad de la dispersión a otros puntos fuera de lo que es Israel, muchos judíos ya el idioma que reconocían como de enlace era el griego. Y más o menos en ese año 270, los judíos mandan bajo la custodia de 70 eruditos en Biblia, por eso se le conoce como la Septuaginta, Septuaginta porque es una forma de decir 70, y entonces ellos no es que fuera del año 70, es del año 270, pero esos 70 estudiosos rabinos, doctores de la ley, escribas y otros más, en la ciudad de Alejandría se reunieron para depurar sus escritos y hacer una traducción de su Biblia hebrea al griego. Como resultado de esto, en el caso de la Biblia hebrea, queda constituida en 24 libros. Esto es por una razón, porque dentro de la medida que siguen los hebreos, entre otras es que hay 12 profetas que nosotros en nuestra Biblia tenemos libros por separado de cada uno de ellos. En el caso de los judíos, esos 12 profetas están agrupados en un solo libro, profetas menores. Y como ese, hay otros libros que ellos no reconocen como canónicos, como lo hace la Iglesia Católica Cristiana. Por lo tanto, de los 73 libros que para nosotros constituyen la Biblia completa, hemos dicho que 27 corresponden al Nuevo Testamento, que por supuesto los judíos no lo tienen, porque para ellos no existe el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, para los protestantes, el número de libros que ellos reconocen dentro de la Biblia de ellos son 39, que el contenido de la Biblia protestante viene siendo equiparable al contenido de la Biblia hebrea. Sin embargo, repito, para los judíos son 24 los libros que integran su Tanaj, que es el nombre en hebreo de Biblia. Y dentro de esos 27 libros, por supuesto, los más importantes para ellos son los 5 primeros, que ellos denominan la Torah y que se lo atribuyen el escrito a Moisés. Para nosotros, esos 5 libros que para ellos son la Torá, para nosotros es el Pentateuco. Pero nosotros tenemos
repito, más libros en cuanto a la clasificación y para nosotros, dentro de la Biblia cristiana católica, para nosotros lo que es el Antiguo Testamento son 46 libros. Ahora, ¿de dónde surgió el canon cristiano católico? Pues te puedo decir que el primer paso fue cuando en el siglo III el Papa Dámaso I le pidió a San Jerónimo que hiciera la traducción de la Biblia griega y también soportada en ciertos puntos por la Biblia hebrea a latín. Y esta edición se conoce como la Vulgata, con V, con B chica, para que nos entendamos, Vulgata. Y esto no es un término despectivo, sino que el latín era la lengua que el vulgo, el pueblo en Roma, dominaba y en muchas otras latitudes, porque era la lengua que el imperio romano utilizaba. Y ellos estaban dispersos por gran parte del mundo conocido de aquellos tiempos. Entonces, esa traducción, repito, se le denomina Vulgata. Posteriormente a eso, se van a hacer traducciones al castellano y a otros muchos idiomas, y así va a ir eh, llegando la Biblia hasta los últimos rincones del globo terráqueo. Y ahora te puedo decir nada más que la Biblia es el libro que más ha sido impreso en todo el mundo. No hay ningún otro libro que tenga más impresiones que la propia Biblia, que gracias, en el caso nuestro, a la invención de la imprenta por Gutenberg, eso le dio una gran agilidad a la dispersión y conocimiento de los libros sagrados que contiene la Biblia. Y el canon, que la medida para ver qué libros quedaban en nuestra Biblia, se fue dando poco a poco a través de algunos concilios. Pudiéramos decir que realmente la primera gran colección de libros autorizados que formaron la Biblia vino quedando más o menos por el año 400, pero realmente el canon oficial depurado, censado y aprobado dentro de nuestra Iglesia Cristiana Católica se vino dando en definitiva por los años más o menos 1300. Tristemente, por el año 1000 fue cuando vino la división de los cristianos ortodoxos y de los cristianos católicos romanos, como somos nosotros, por cuestiones diversas, muchas de ellas atribuibles a la interpretación de ciertos puntos dentro de la Biblia. Y pues bueno, tristemente se dio esa división, más o menos, y también la Iglesia Ortodoxa tiene algunas pequeñas diferencias en lo que se refiere a su libro de la Biblia. Posteriormente, por el año 1500 y fracción, vino también la otra gran separación de la Iglesia protestante, en aquellos tiempos fundada por Martín Lutero, después de que fue expulsado de la Iglesia Cristiana Católica por hereje, y era también por discrepancias en la interpretación de ciertos textos bíblicos. Por lo tanto, tristemente, pues podemos decir que tenemos dentro de la Iglesia cristiana 3 bloques o 4 bloques, 5 para ser exactos, 5 grandes bloques
que compartimos mucho y que tenemos algunas diferencias no sustanciales y que pues Dios quiera que en un futuro podamos otra vez reunirnos, reunificarnos todos. Pero puedo decirte que la Iglesia Cristiana Católica es una, que la Iglesia Cristiana Ortodoxa es otra, que la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Oriente es otra, que la Iglesia Anglicana es otra y que la Iglesia Protestante es otra. Entonces, aunque las 5 tenemos como fundador a Jesús de Nazaret y las 5 reconocen al Espíritu Santo y pues repito, tenemos más concordancias que diferencias y que probablemente en algunas cosas de rito o en algunas cosas de normatividad de los pastores, de los sacerdotes, de los presbíteros, hay pequeñas diferencias de una iglesia a otra, pero prácticamente somos el bloque que sumado, pues sí, somos el bloque más numeroso de religiosamente hablando en el mundo, pero dividido en 5 fracciones. Y baste decir que dentro de la iglesia protestante, pues hay muchas iglesias protestantes que han ido surgiendo ya con el paso del tiempo, y ahora escuchas que adventistas, escuchas que testigos de Jehová, eh, que los de, en fin, muchas iglesias pentecostales, en fin, y tristemente muchas sectas que se dicen que quieren preciarse de ser religiones, aunque esas no lo sean, pero están dentro del grupo protestante. Yo nada más te puedo decir una cosa, que fuera de la iglesia cristiana católica, todas las demás han sido creaciones derivadas por las razones que sea y son creaciones de humanos. La única iglesia que fue fundada por un Dios es la iglesia cristiana católica, que fue Jesús de Nazaret, su fundador, y las demás son por mortales. De ahí, pues tú deduce cuál es la más importante. Bueno, pues eso ya me extendió un poco más en lo que se refiere a la canonicidad, pero hay otras formas de clasificar los escritos bíblicos, otros van de acuerdo a a, al orden de su aparición, que es como nosotros vamos a estudiar las epístolas de Pablo. Y sobre todo lo vamos a hacer así, porque creo que es muy digno que analicemos de entrada el primer escrito que constituye el primer elemento, el primer libro que contiene la Iglesia Cristiana Católica en su Nuevo Testamento. Después hay otro criterio que sería de acuerdo a a los temas que trata. Y ahí podemos ver que se enlazan algunas epístolas en un orden distinto al cronológico, pero que hablan a lo mejor de temas similares y entonces se agrupan en otro criterio de estudio. Y un último criterio de estudio es de acuerdo a su extensión. Por lo tanto, la epístola, que de acuerdo a su extensión está considerada como la más importante, sería la epístola a los romanos. Si tú quieres ver de acuerdo a los temas a tratar, pues quizás pudiéramos agrupar, estudiar a Gálatas con Romanos también y probablemente Efesios, que son las que tratan temas similares en una forma muy intensa. Si nos fuéramos al aspecto de canonicidad, pues también tendríamos que tener otro estudio. Pero repito, vamos a analizar en principio
de acuerdo al orden cronológico, la primera epístola a los tesalonicenses, y repito por qué motivo, porque fue el primer escrito que de la pluma de Pablo salió dirigida a los habitantes de la comunidad cristiana de Tesalónica, y que aunque trata aspectos de la comunidad de la iglesia local, los trata de una manera profunda, y ni Pablo se imaginó la, el, la importancia que tendría la profundidad de sus pensamientos y de su forma de verla, que en nuestros días sigue siendo vigente y probablemente en algunos momentos hasta más vigente que antes, porque con el paso del tiempo hemos tenido oportunidad de hacer estudios de libros de referencia que cita el propio Pablo dentro de su epístola y que nos permite tener comparativos, que nos permite encontrar el origen, la fuente de algunos comentarios de parte de él, de algunas de sus aseveraciones. Y entonces, pues para nosotros, estudiosos de la palabra de Dios y estudiosos de las epístolas de Pablo, apóstol de Cristo, pues reviste una importancia capital. Bueno, ya dicho toda esta introducción, te puedo decir que dentro de lo más interesante de Pablo, que ya hemos estado estudiando toda la preparación de su misión, que lo vimos, hay que resaltar el punto importante inicial que fue su conversión en el año 33, cuando iba camino a Damasco. Y puedo decirte que por gracia de Dios, por gracia de Cristo, la conversión de San Pablo fue un hecho único en la historia, porque ahí se quedó perfectamente claro que ese decir de que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, en el caso de Pablo es la prueba más grande que hay. Como un judío erudito, como un judío con altos conocimientos de su religión, que fue forjado en las escuelas de los mejores rabinos de aquel tiempo, que fue además educado con un nivel muy alto de estudios, complementando su formación con materias como la retórica, que además fue un militar muy hábil y conocedor de muchas disciplinas que los grandes dirigentes romanos dentro de la milicia tenían, y que fue un asiduo perseguidor de los judíos que estaban entrando a la iglesia cristiana católica. Como una persona con esas características, de repente Jesús hace que caiga poco antes de llegar a Damasco, lo ciega y se le manifiesta a él con toda su grandeza, y en unos instantes Pablo cambia, un cambio de 360 grados, decir 180 se me hace poco, un cambio de 360 grados, aunque algunos dicen, eso es exageración, no puede ser tanto, pero yo no me explico de otra forma cómo alguien con esa personalidad y ese carácter y ese carisma, en instantes se convierte y reconoce a Jesús como Señor, porque desde el momento mismo de su conversión, datado por él mismo y por otros escritores como Lucas en Hechos de los Apóstoles, nos habla que le dirige: ¿quién eres, Señor? Y en aquellos tiempos, si ahorita es importante el decir Señor como reconocimiento de alguien sobre el cual no existe alguien superior, en aquellos tiempos todavía más.
Nadie se dirigía con la palabra del Señor dentro del judaísmo y dentro del cristianismo católico más que a Dios. Y en este momento que Jesús, por haber sido ya glorificado también y por ser el unigénito de Dios, tiene las mismas prerrogativas y y se le debe de rendir el mismo culto que a Dios Padre, es impactante ver cómo en ese momento, por gracia de Dios, por gracia de Jesús y con la operación del Espíritu Santo, convierte a Pablo como el más grande seguidor de Jesús y que acepta el ser el apóstol de Cristo, acepta ser el que va a llevar su palabra de Jesús ante gentiles, ante autoridades, ante reyes, y va a hacerlo de una manera increíble. Por lo tanto, todo lo demás que vimos en esta lámina, después de sus primeros pasos, de el complementar su formación yendo a Jerusalén y entrevistarse con Pablo, fue el llenar esos huecos que obvio tenía que existir. Él no conoció a Jesús de Nazaret, él no participó con los apóstoles en nada y estaba necesitado de tener vivencias y por eso en el año 37 estuvo en Jerusalén. Después fue tomando experiencia junto con Bernabé, como vemos aquí en el año 40, cuando fueron a Antioquía, y de ahí se va complementando su formación y llega a ser Pablo no solamente un referente, sino llega a ser el principal referente de la Santísima Trinidad y el principal referente del Espíritu Santo, concretamente, y estamos hablando del año 50, desde antes, en lo que fue su desempeño en muchas de las localidades en que llevó la palabra, fueron elementos básicos. Y yo te puedo decir, en esta lámina, tú vas a ver, ya resumiendo en algo breve, quién es Pablo, cuál es el secreto de su vida, cuál es el secreto de sus epístolas, cuál es el secreto de su pastoralidad y cuál es el secreto de su vigencia. Aquí lo tienes en 2 puntos. Básicamente que Pablo va a ser un promotor incansable de la fe, de la esperanza y del amor. Las 3 características que son las virtudes teologales que tú también recibes en tu bautismo y que Pablo las recibió después de su conversión allí en Damasco, cuando Ananías, por instrucción de Jesús y guiado por el Espíritu Santo, le quita esa ceguera a Pablo, le da a conocer al Señor y opera en él el bautismo de conversión y le impone las manos y lo prepara para la gran misión que Cristo le dio de llevar su palabra hasta los confines de la tierra que en aquellos tiempos se conocía, y que fue un promotor incansable del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo gran ingrediente para que Pablo sea lo que fue la docilidad que él tuvo al Espíritu Santo. Él siempre lo reconoció como la fuente de su caminar, llevando la palabra de Jesús, de Cristo, y enseñarnos el camino a la salvación para llegar al reino de Dios desde ese año. Entonces, es muy importante.
Nada más tú haz un análisis comparativo. Los evangelios, el más, el más antiguo, que es el de Marcos, apareció en el año 64 y nos trata muchos aspectos de lo que viene siendo la buena nueva, la vida de Jesús de Nazaret, para que los cristianos católicos de Roma acrecentaran su fe. Lo sabemos, hemos hablado muchas veces. Pero imagínate lo que es que 13 o 14 años antes de eso, Pablo le hable a las comunidades que ha ido formando acerca del Espíritu Santo y que les hable de las tres personas de la Santísima Trinidad y que gracias a Pablo se van a sentar las bases del estudio de la cristología, que la cristología es, en pocas palabras, el estudio de Cristo, que también gracias a Pablo nos va a sentar las bases para estudiar lo que es la eclesiología, que también gracias a él vamos a conocer los principios para estudiar la angelología y probablemente tuvo mucha influencia para que se estudiara con el paso del tiempo la Mariología. De lo último de la Mariología hay un poco de dudas, se le atribuye también al evangelista Juan, y te voy a decir por qué razón se le atribuía un poco a Pablo, porque dentro del fariseísmo que él como judío inicial practicaba, los fariseos es una de las sectas dentro del judaísmo que cree en la existencia de los ángeles y que también lo hemos dicho, creen en en la en que vuelve el espíritu a tomar posesión de algunos cuerpos en tiempos futuros, no en reencarnación, pero sí el que el espíritu persista de una generación a otra. Pero este Pablo, pues obvio, con los conocimientos de los ángeles que él tenía, más lo que él a través del Espíritu Santo y a través de las visiones que tuvo de Cristo Jesús, va a ir entendiendo y comprendiendo, se va a volver en la piedra angular para el estudio de todo lo que te mencioné y también va a ser el que nos va a hablar de los últimos tiempos de la escatología, se le llama eso, el estudio de los últimos tiempos, que recordemos que los últimos tiempos corresponden a los tiempos mesiánicos y que los tiempos mesiánicos se dieron con la llegada a través del Espíritu Santo y dentro del seno virginal de la siempre Virgen María de Jesús de Nazaret, con su encarnación. Desde ahí viene el surgimiento de los tiempos mesiánicos y toda la vida de Jesús de Nazaret pues va relacionada con eso, pero que en sentido estricto se va a dar esto hasta que Jesús, después de su gloriosa resurrección, asciende a los cielos para ser glorificado. Ahí es cuando de manera formal comienzan los tiempos mesiánicos. Aunque repito, de derecho comenzaron con su encarnación, de hecho con su glorificación. Bueno, dicho todo esto, quiero que vayamos leyendo la epístola a los tesalonicenses y que vayamos disfrutándola y viendo los comentarios que van a ir surgiendo de los versículos que vamos a ir leyendo. Te ruego, por favor, que abras tu corazón, que abras tus oídos, que tu mente se concentre en lo que vamos a estar hablando, porque es simple y sencillamente maravilloso lo que vamos a estar viendo de Pablo de Tarso, de Pablo el apóstol de Cristo. Las epístolas de Pablo se van a distinguir, entre otras cosas, que siempre va a tener un
saludo y una despedida muy particulares, porque tenemos muchas epístolas de otros escritores, y aunque se parecen un poco el estilo, pero como el de Pablo, ninguno. El saludo de la primera epístola a los tesalonicenses dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en unión con Dios Padre y el Señor Jesucristo, a vosotros gracia y paz. Vamos viendo desde aquí lo que está dándonos Pablo de aprendizaje bárbaro. Aquí nos está hablando ya de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Aquí en este momento no cita el Espíritu Santo, pero te da de entrada, te da a conocer la Santísima Trinidad, por supuesto. Y después remata este saludo: a vosotros gracia y paz. Recordemos que en aquellos tiempos el mayor, la mayor bienaventuranza o la mayor forma de que tú pudieras desearle a alguien grandeza, tranquilidad, gloria, bueno, no, gloria es a Dios, serenidad, era el desearles paz, el shalom. Y el propio Jesús en varios momentos narrados en su evangelio, como por ejemplo cuando es sus apariciones después de resucitado, ¿qué es lo que le dice a sus apóstoles? La paz esté con ustedes. Que ese la paz esté con ustedes ya es la traducción al castellano del término judaico de shalom. Y eso lo seguimos nosotros diciendo a nuestro prójimo dentro de la liturgia eucarística, cuando el oferente te dice: dense fraternalmente la paz. ¿Qué les decimos? La paz esté contigo. Si fuéramos judíos le diríamos shalom, y es el desearle paz. Bueno, pues Pablo, su saludo contiene ese deseo de que tengas paz y que tengas gracia. ¿Y quién es el que da la gracia? Pues la da Dios. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Entonces, nota que en el saludo, por eso te digo, que aparece la Santísima Trinidad en todo su esplendor aquí. Y después ya nos vamos a remitir desde el versículo número 2. Vamos a ir leyendo y saboreando. Dice: en todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os recordamos sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la eficacia de vuestra fe, la difícil tarea de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Aquí estamos viendo lo que te pusimos como punto primero. Pablo saluda, les dice: los tengo en mi corazón, los tengo en mis oraciones, y tenemos presente ante nuestro Dios, el de ustedes como comunidad, y el mío también como apóstol de Cristo. Tenemos a Dios y el Padre, y tenemos que gracias a Él, a Dios, nosotros tendemos a la santidad, y esto viene puesto aquí en los términos que cita Pablo: la eficacia de vuestra fe. Recordemos que así que Jesús pide que creas en Él, y si no crees en su persona, por lo menos que creas en lo que hace. Eso es tener fe, que tú te afiances a esta fe a pesar de que no entiendas en toda su magnitud toda la enseñanza de Cristo Jesús. Pablo aquí lo cita. Y también te habla de vuestra caridad. Recordemos que el sinónimo de caridad es amor. O sea, que tú recibas el amor que Dios te tiene. Y Pablo tiene claridad
de tu perseverancia, de tu tenacidad en la esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Aquí, esto de Jesucristo en una sola palabra es una de las pocas veces en que este Pablo va a agruparlo en una sola palabra, Jesús y Cristo. Pablo va a tener la costumbre casi invariable de que siempre se va a referir a Cristo, Jesús o a Jesús el Cristo, y recordemos que él es muy respetuoso y tiene claridad que el nombre de nuestro Salvador y Mesías era Jesús y que el título que él alcanzó por su remisión del pecado, por su resurrección y por su glorificación fue el de Cristo o Mesías o Salvador. Entonces, si tú quieres en una forma simple, te diría, el nombre de nuestro Salvador es Jesús y su adjetivo es que es el Cristo. Entonces es Jesús, Cristo. Pero aquí, en esta primera carta que hace Pablo, sí lo pone en este momento solamente en una sola palabra. Bueno, continúo. Dice, hermanos queridos de Dios, sabemos bien que habéis sido elegidos, ya que os fue predicado nuestro evangelio. Aquí es una manera de que, como siempre, la iniciativa viene de parte de Dios. Y aquí Pablo se los está haciendo sentir a la comunidad de Tesalónica. Y al decir que fue predicado nuestro evangelio, no lo está diciendo Pablo como si fuera evangelio de la persona de Pablo, sino que es el evangelio de Dios a través de los labios de Pablo. Él es el que se los dio a conocer. Y continúa, dice, no solo, bueno, fue predicado nuestro evangelio, no solo con palabras, sino también con manifestaciones de poder. Ya hemos visto en muchos momentos que desde la catequesis de Jesús, lo que él nos predicó, lo reforzó con signos de poder. Lo mismo hizo Pablo, ya dirigiéndose a las comunidades judías y a las comunidades de gentiles. Tuvo manifestaciones de poder, hizo algunos milagros, pidiendo la manifestación, pidiendo la obra de Jesús o de Dios y a través de él lograrlas. Por eso lo dice este Pablo así, palabras y con manifestaciones de poder, con la ayuda del Espíritu Santo y con plena persuasión. O sea, él reconoce desde el primer escrito de él la presencia y la importancia del Espíritu Santo y reconoce que toda su vida de propagación de la fe fue dirigida por el Espíritu Santo. Continúo. Sabéis cómo nos portamos entre vosotros, trabajando a vuestro favor. Por vuestra parte, os hicisteis imitadores nuestros y del Señor. O sea, imitadores de Pablo y de las personas que le ayudaron en la catequización, como es el propio Silas, Silvano y Timoteo, entre otros, ahí en Tesalónica. Pero aquí ya se refiere otra vez Pablo al Señor como el nombre más magnánimo que le podemos dar a Jesús Cristo, Señor del universo. Recordemos que por su glorificación, Dios Padre lo hizo Señor del universo a Jesús. Entonces aquí Pablo le está dando el mayor título de grandeza que puede haber a Jesús. Repito, dice, os hiciste imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con el gozo que os proporcionaba el Espíritu Santo. El gozo es otro de los carismas que por el Espíritu Santo tenemos, el disfrutar la plenitud de la Santísima Trinidad en nosotros, es un gozo.
en medio de numerosas tribulaciones. Tribulaciones es una forma de decir problemas, de decir asedios, de decir inquietudes. De esta manera os habéis convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Recordemos que Macedonia y Acaya eran ciudades muy cercanas a Tesalónica, y que la comunidad de Tesalónica estaba sirviendo por su desempeño de ejemplo a las comunidades de Macedonia y de Acaya. Partiendo de vosotros, en efecto, ha resonado la palabra del Señor y vuestra fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. O sea, está manifestándole a los integrantes de la comunidad de Tesalónica su orgullo y su satisfacción de que ellos son fieles seguidores de la palabra y ejemplo para el resto de las comunidades cercanas en esa península griega. Continúo. Dice Pablo de los demás comunidades, ellos mismos comentan cómo llegamos donde vosotros y cómo os convertisteis a Dios tras haber abandonado los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Recordemos que todo en esa zona de la península griega, lo que más predominaba era la idolatría y la veneración a muchos dioses, tanto griegos, y después los romanos se los exportaron al imperio y los hicieron también deidades de culto común dentro del imperio romano. Pero entonces aquí Pablo resalta cómo ellos decidieron dejar la idolatría y servir al Dios vivo y verdadero. ¿Quién es el Dios vivo y verdadero? Pues Dios y Jesús, ambos son vivos y verdaderos. Y existen ambos junto con el Espíritu Santo desde antes de la creación y son eternos. Pero aquí se los da Pablo, tengamos en consideración que es una comunidad que debe de ir aprendiendo poco a poco las enseñanzas que Pablo fue acrisolando en los 14, no, en los 17, 16 años que tuvo antes de fundar la comunidad de Tesalónica. 16 años de estudio, de reflexión, de visión, de convencerse él mismo de la grandeza del Dios vivo y verdadero. Continúo. ¿Y cómo esperáis así a su Hijo Jesús? Aquí ya nada más pone Jesús y lo reconoce como Hijo, es el unigénito. Aquí ya se atreve Pablo a hablar del Hijo de Dios, de Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó entre los muertos y que nos salva de la ira venidera. Veamos aquí la reflexión. Ha de venir de los cielos. Era una manera, recordemos, entre los judíos no decían el reino de Dios, decían el reino de los cielos. Entonces aquí Pablo utiliza este término para que le sea más fácil de digerir a los provenientes del judaísmo dentro de la nueva comunidad. Y cita, Dios, quien resucitó de entre los muertos a su Hijo, queda aquí claro, fue designio de Dios a través del Espíritu Santo, la Trinidad operante. Y eso de que nos salva de la ira venidera, debemos entenderlo no como una manifestación de enojo de Dios, sino como una manifestación de que va a impartir justicia. Pero en aquellos tiempos utilizaban mucho el término de ira, pero es justicia que nos juzgará. Entonces, si tú tienes en tu haber acciones que cometiste para
para encolerizar a Dios, pues sí, vas a sufrir su ira. Pero si fue amor, veneración y culto a Él, vas a recibir su amor a través de un justo juicio, que ese juicio vendrá al final de los tiempos y ya nosotros estudiosos y con el paso del tiempo sabemos que esa parucía anunciada también se va a dar en ti o en mí si morimos antes de que llegue la parucía. Si llegamos a morir nuestro cuerpo antes de ese momento, en el instante en que dejemos este mundo, será nuestro juicio particular y de ahí vendrá el que recibamos el amor o la justicia de Dios Padre y de Jesús, y ahí ya veremos si somos dignos de llegar de inmediato al reino de Dios o tendremos que purificarnos un poco para llegar. O si tristemente tú decidiste no querer llegar allá, bueno, pues que sufras el no llegar. Poco más adelante vamos a hablar un poquito más de ese punto a través de la enseñanza de Pablo. Entramos al capítulo 2. Dice Pablo: bien sabéis, hermanos, que la visita que os hicimos no fue estéril. En efecto, después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, recordemos que en Filipos Pablo fue muy asediado por las comunidades judías y de ahí tuvo que salir casi casi por piernas y decidió ir a Tesalónica y después de ahí vamos a ver que se fue a Atenas y después de Atenas a Corinto, que es el lugar desde donde está escribiendo esta epístola. Entonces dice, y recibimos injurias en Filipo. Como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas, ese asedio de las comunidades judías que lo perseguían por todas partes a Pablo, no lo dejaban ni respirar. Nuestra palabra no estaba basada en el error ni en intenciones dudosas, sino que así como hemos sido juzgados, aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestras intenciones. ¿Qué nos quiere decir aquí Pablo? Que cuando llevamos la palabra de Dios, tenemos que comunicar lo que Dios a través de su Espíritu Santo nos pide que digamos, no lo que nosotros como persona pensemos debemos de decir. Una catequesis honesta y bajo el Espíritu Santo obliga al misionero a pronunciar lo que Dios a través del Espíritu Santo le está diciendo que diga, y nada más eso. Bueno, continúo. Bien sabéis que nunca nos presentamos con palabras aduladoras, ni con pretextos de codicia. Dios es testigo. Está avalando su procedimiento de catequesis con la justicia divina. Continúo, ni buscamos la gloria humana, ni de vosotros, ni de nadie, aunque pudimos imponer nuestra autoridad. Autoridad aquí no es imposición, sino que este Pablo, por el conocimiento que tuvo de Jesús, por las visiones que de él tenía, por la asistencia del Espíritu Santo y por toda su capacitación que tiene la autoridad de comunicar la palabra de Dios a través de la vida de Jesús el Cristo, no que Él esté imponiendo su autoridad personal. Dice, nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo. O sea que ahí está reconociendo, les está diciendo que el ser apóstol significa tener una misión y que esa misión la da Jesús. Entonces, al poner aquí
por ser apóstol de Cristo, él está justificando que tiene una misión y que es apóstol, al igual que los 12 apóstoles que Jesús fue llamando y que integran el colegio apostólico bajo la dirección, bajo Pablo, como, no que bajo Pablo, perdóname, bajo Pedro como piedra de la iglesia. Esos 12 apóstoles, porque recordemos que al Judas efectuar la traición y quitarse la vida, va a ser suplido por Matías, que también conoció a Jesús y que también por eso es apóstol de Cristo. Y que Pablo es apóstol de Cristo porque él así se manifestó por haber recibido directamente de Jesús, el Señor, la encomienda de llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Bueno, continúo. Como una madre cuida con cariño de sus hijos, tanto os queríamos que estábamos dispuestos a entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas. O sea, a su prójimo, a la comunidad, Pablo está dispuesto a dar hasta su propia vida en nombre de Jesús el Cristo. Habéis llegado a sernos entrañables, es parte de su vida, es parte del propio Pablo, la comunidad de Tesalónica y las otras comunidades que fue constituyendo. Seguro que recordaréis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Os proclamamos el Evangelio de Dios al tiempo que trabajábamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Recordemos que Pablo tenía el oficio de ser reparador de velas, de embarcaciones y de tiendas de campaña, y por no sangrar a la gente de sus comunidades, él trabajaba de noche haciendo estas chambas para no depender de la economía de la comunidad, y que solamente de la única comunidad que recibió apoyos monetarios a lo largo de su vida fue de la comunidad de Filipos, que comandaba para esos efectos la vendedora de púrpura, de ahí de Filipos. Ahí se me fue ahorita su nombre, ahorita te digo cómo, cómo se llama, ahorita te digo. Pero ella luego hacía colectas y le enviaba, y era la única persona y de la única comunidad que aceptaba a Pablo apoyos. Lidia se llamaba esta vendedora de púrpura de Filipos. Bueno, entonces trabajábamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. O sea, fueron transparentes, fueron congruentes, fueron fieles a la encomienda de parte de Dios y a la encomienda de Jesús nuestro Señor. Os exhortábamos y animábamos a cada uno de vosotros como un padre a sus hijos, pidiéndoos que vivieseis de una manera digna de Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. Y Pablo hace énfasis que a través de la palabra de Jesús, a través de su evangelio, podemos tener el reino de Dios siguiendo sus enseñanzas, siguiendo su doctrina, y que eso va a permitirnos darle gloria eterna a Dios y al propio Jesús y al Espíritu Santo al estar en el reino de Dios. Bueno, continúo y con el mismo capítulo 2, otro apartado, dice, de ahí que tampoco nosotros, estoy para que te ubiques en el versículo 13, por si estás dando seguimiento, de ahí que tampoco nosotros dejemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, no la cogisteis como palabra de hombre, sino cual es en verdad
como palabra de Dios que permanece activa en vosotros los creyentes. Creo que no tiene más que decirse aquí, porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, arraigadas en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Aquí está poniendo una similitud Pablo del asedio de las comunidades judías que rechazaban a la iglesia cristiana católica, que eso pasó en Judea y que también tristemente en la zona de Tesalónica se daba de comunidades que los perseguían y que los repudiaban y les censuraban por haber dejado el judaísmo y convertido a la iglesia cristiana católica, y a los que no habían dejado el judaísmo, a los paganos, a los gentiles, pues también los censuraban porque ellos se sentían, los judíos, como poseedores de la única verdad de Dios a través de su religión. Bueno, aquí quiero comentarte que la palabra para Pablo debe de ser escuchada, debe de ser recibida y debe de ser acogida en tu corazón para que pueda tener la eficacia de poder lograr su transformación en ti. Esos tres ingredientes: recibirla, atesorarla y dimensionarla, si tú quieres, que entre a tu corazón, a tu inteligencia y que te dejes poseer por esta palabra. Estos se refiere a los judíos, son los que dieron muerte al Señor y a los profetas y los que nos han perseguido a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, pues nos impiden predicar a los gentiles para que se salven. Así van colmando constantemente la medida de sus pecados, pero la ira descargó sobre ellos con vehemencia. Te hago el comentario de lo que acabamos de leer. Esto que puso Pablo de que los judíos le dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros, el decir nosotros es tanto los de la comunidad de Tesalónica como el propio Pablo. Y el decir que estos judíos dieron muerte a Jesús y a los profetas es la única ocasión en esta epístola de las 13 epístolas de Pablo en que directamente Pablo va a acusar a los judíos de haberle dado muerte a Jesús. Solamente aquí, en la primera de Tesalónica, con todas sus letras lo dice. Bueno, continúo en el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, durante este breve tiempo que hemos estado separados de vosotros, físicamente, mas no con el corazón, hemos deseado ardientemente poderos ver. Por eso quisimos visitaros, yo mismo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Recordemos que en cierto momento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos cita que Pablo se refirió a eso, a que Satanás le bloqueó gran parte de sus intentos de ir a comunidades que tenía planeado. Entonces, no es que el Espíritu Santo le dijera, no vayas. Pablo dice, fue Satanás, fue el maligno, fue Satán el que no me permitió llegar allá. ¿Quién sino vosotros puede ser nuestra esperanza, nuestro gozo, la corona de la que nos sentimos orgullosos ante nuestro Señor Jesús en su venida, si vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo? Aquí Pablo está citando que esa gracia de sentir ese gozo por la catequesis que ha hecho sobre Tesalónica
es la misma que todos vamos a tener cuando llegue el día de la parucía, que no nos cabrá el gozo dentro de nosotros por la segunda venida de Cristo. Llegamos al capítulo 3, versículo 1. Dice: así que no pudiendo soportar esta situación, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviaros a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para que os afianzara en vuestra fe y os diese ánimos, de modo que nadie vacile en medio de esos sufrimientos. Bien sabéis que esto es lo que nos espera. O sea, recordemos que Pablo, por ese asedio de los judíos, se va a Atenas, como no lo tenían con el mismo, perseguido con el mismo celo a Timoteo. Pablo decide que Timoteo se vaya a controlar la comunidad de Tesalónica y Pablo se va a Atenas. Y al sufrir asedio en Atenas, se va a ir a Corinto. Y entonces complementa la idea Pablo diciendo en el versículo 4: ya cuando estuvimos con vosotros, os predijimos que íbamos a sufrir tribulaciones, y es lo que ha sucedido, como sabéis. Por eso también yo, no pudiendo aguantar ya más, le envié para tener noticias de vuestra fe a Timoteo. No fuera que el tentador, al decir el tentador es el demonio, os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a nada. Aquí Pablo está reconociendo que el adversario, el tentador, Satán, por supuesto que está en contra de la palabra de Jesús y de sus obras, y por lo tanto va a hacer hasta lo imposible por echar abajo el trabajo de los evangelizadores. Continúo en el versículo 6, dice: acaba de llegar de ahí Timoteo de Tesalónica, con él, con Pablo, que nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra caridad, o sea, de su amor al prójimo. Dice además que seguís conservando buen recuerdo de nosotros y que deseáis vernos, como nosotros a ustedes. Así que, hermanos, en medio de todas nuestras congojas y tribulaciones, hemos recibido de vosotros un gran consuelo al tener noticias de vuestra fe. O sea, manifiesta Pablo la alegría, el gozo de que la fe está perseverando en los de la comunidad de Tesalónica, y eso le llena a él de gozo. Ahora sí que respiramos tranquilos al saber que permanecéis firmes en el Señor. ¿Cómo podremos agradecer a Dios todo el gozo que por causa vuestra experimentamos ante Él? Noche y día le pedimos insistentemente poder veros personalmente y completar lo que falta a vuestra fe. Aquí Pablo les está dando de manera breve de que la tarea no está completa, que hay necesidad y conveniencia de que les amplíe los conocimientos en la fe y que pueda regresar con ellos para que su fe se afiance de una manera más fuerte a la persona de Jesús, el Cristo. Bueno, continúo. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús orienten vuestros pasos hacia vosotros. O sea, pide la ayuda de Dios y de Cristo Jesús para poder regresar a Tesalónica. Pablo: en cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor mutuo, característica que ve Pablo como indispensable para poder ir creciendo en la comunidad, el amor. Ya vemos aquí que se vuelve a repetir sus 3 puntos medulares para que prospere la catequesis: la fe, la esperanza y el amor. Como es nuestro amor para vosotros, de ese modo
se consolidarán nuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios, nuestro Padre, de cara a la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Recordemos que este Pablo va a hacer énfasis mucho en la segunda venida de Cristo, en la segunda venida del Señor. Aquí al Pablo, al referirse a la parusía, que es el nombre correcto griego de este evento, de la segunda venida, como Jesús mismo nos dijo, nadie sabe el momento en que va a suceder, solo el Padre. Ni yo lo sé, decía Jesús, como hijo. Y este Pablo así lo transmite, pero Pablo no tenía mucho de su instrucción catequética, iba enfocado con una posible parusía en un tiempo relativamente corto, pero pues ya pasaron casi 2000 años y seguimos en espera de esa parusía, pero Pablo insistía mucho en que la tuvieran presente, que era un evento que se iba a dar próximo, pero debemos de entender que para Dios y para Jesús el tiempo y el espacio no existen. Entonces, no es que hayamos sido, pudiéramos decir, embarcados por Jesús al decir que solo el Padre sabe ese dato y que hay que estar al pendiente que pueda ser próximo, porque próximo para Jesús y para Dios pueden ser cientos o miles de años, para ellos es una fracción, porque ni siquiera puedo decirte una fracción de tiempo, porque el tiempo no existe para ellos. Y nosotros los humanos somos los que no entendemos en esa dimensión su palabra. Y cuando aquí remata al final diciendo Pablo, la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, aquí hay dos posibilidades. Una que de acuerdo a las costumbres fariseas se refiriera Pablo a los ángeles, o la otra que santos era la denominación que se le daba a los seguidores de Cristo, a los seguidores de Jesús, que imitando su santidad, tenían ese adjetivo, se les conocía como los santos. No se precisa cuál de los dos grupos es, pero yo me inclino a pensar probablemente que se refiere a los imitadores de la santidad de Jesús. Bueno, paso al capítulo 4 y dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús a que os comportéis y agradéis a Dios tal como nosotros os enseñamos. O sea, que la catequesis que recibieron es para rendir culto y alabanza a Dios y que los exhorta a que siempre la hagan, a que continuéis progresando en ese camino. Sabéis, en efecto, las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. Nada más hago el énfasis. Aquí en todos momentos ya vemos que utiliza separado Jesús y Señor, o Jesús y Cristo. Te repito que solamente en esta epístola, en este inicio, en el saludo, lo puso en una sola palabra, Jesucristo. Dios quiere vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Aquí Pablo nos está invitando a que con honor y santidad, santidades siguiendo las enseñanzas de Jesús. La santidad la da Dios, pero a través de Jesús, y Jesús a través del Espíritu Santo refuerza esta acción. Pero entonces esa santidad de Dios nos invita a seguir a quien conocemos, a la santidad de Jesús. Y aquí al mencionarnos Pablo, que sepamos poseer nuestro cuerpo con santidad y honor, se refiere básicamente a que nadie falte a su hermano
ni se aproveche de él en este punto. Se refiere esto a tu pareja, a tu esposa o a tu esposo, a tu prójimo, pero que también no caigas en un mal uso de tu cuerpo, aunque no estés casado, y que no te domines por las pasiones y que tiendas a utilizar tu cuerpo con una santidad como Jesús lo hizo en vida. Como ya os dijimos y lo repetimos, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Aquí está reforzando lo que estamos hablando. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su Espíritu Santo. Aquí nos está reforzando la idea de que por el Espíritu Santo tenemos el don, los dones necesarios para poder imitar la santidad de Dios siguiendo las enseñanzas de Jesús. Por eso aquí cita el Espíritu Santo. Recordemos que los tres, la Santísima Trinidad, son consubstanciales, pero cada uno como persona separada y actuando cada uno en la esfera que corresponde. De Dios emana todo. Jesús como su Hijo es la imagen perfecta y fiel de su Padre, y el Espíritu Santo es el actor, es el paráclito, es el ejecutante de la voluntad de Dios a través de la intercesión de Jesús de Nazaret. Continúo. Versículo 9. En cuanto al amor mutuo, no necesitamos que os escriba, ya que vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente y lo practicáis bien con los hermanos de toda Macedonia, o sea, toda la comunidad de las distintas comunidades de esa península griega, y lo practicáis bien, pero os exhortamos, hermanos, a que sigáis progresando más y más y a esmeraros en vivir con tranquilidad, ocupándonos en vuestros asuntos y trabajando con vuestras manos como os lo tenemos ordenado, a fin de que viváis dignamente ante los de fuera y no necesitéis de nadie. Aquí se está refiriendo Pablo a que tenemos todos los elementos para no tener que depender de nadie, que seamos autónomos, que podemos ser parte de la comunidad, que nos podemos enterar de los problemas de la comunidad, respetar, apoyar, compartir y que no por eso necesitamos de ellos para que nosotros como personas sigamos adelante. Es una invitación, pero obviamente si tú vas a necesitar apoyo, pues para eso son las comunidades. Pablo nos está dando luces muy importantes acerca de cómo debe de ser esa vida comunitaria. Recordemos que en estas comunidades se reunían para dar culto a Dios, para celebrar la fracción del pan, para glorificar por medio de alabanzas a Dios y también para hacer comunidad, para compartir el pan y la sal y para compartir todo lo que una comunidad ordenada y amorosa debe de tener, cosas que desafortunadamente no practicamos mucho ahora en nuestras comunidades, en nuestras parroquias o iglesias, y que debiéramos de regresar a estos comienzos tan importantes. Bueno, nos estamos yendo poco a poco. El día de hoy ya no tenemos más tiempo para continuar. Te puedo decir que llegamos a la mitad de esta epístola, un poco más de la mitad de la primera epístola a los tesalonicenses, pero creo que es más que entender el que lo veamos como lo estamos haciendo, digiriendo poco a poco las enseñanzas, que no nos quede ninguna duda, porque, repito, es el documento primero de nuestro Nuevo Testamento y tiene una grandeza enorme en muchos aspectos. Así que, pues, agradezcamos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo, que esta noche, como todas las sesiones, nos tienen la gracia de compartir con nosotros sus enseñanzas y
Le pedimos que nos dé la oportunidad de tener una semana agradable, una noche feliz, que tengamos salud, que tengamos bienestar, nosotros y toda nuestra familia, que podamos volvernos a encontrar aquí el próximo lunes y que nuestros proyectos avancen de acuerdo a su voluntad y que pongamos todo nuestro entusiasmo y nuestra alegría para seguir disfrutando de la palabra de Cristo, nuestro Señor. Agradezco tu presencia, te invito a que mandes constancia de tu presencia, a que difundas, que pueden tus amigos y conocidos vernos a través de YouTube, de Facebook, o a que entren en el Zoom también y que podamos seguir avanzando. Que tengas bonita noche. Voy a poner la canción de cierre y de nuevo, gracias de tu presencia. Aunque a veces tu silencio me parezca irreal, sé que aún así me hablas y mucho quieres enseñar. Me revelas tu mensaje y tu gracia quieres derramar para que mi fe sea tan grande que a muchos puedas alcanzar. Y así podré en tu nombre interceder. Solo en ti, Jesús, muchos milagros podré ver. Solo por la fe que me da tu gracia. En tu nombre, Jesús, por otros podré interceder. Pero necesito de tu paz y tus ojos